Hablaremos de Miguel Ángel y el juicio final. Bueno, estuvimos contando muchos problemas que tuvo Miguel Ángel con algunas de sus obras, etcétera, etcétera. Cuando murió el Papa Julio II, con cuya tumba Miguel Ángel ya había tenido problemas, subió al trono pontificio Paulo III. Celoso de los trabajos que Miguel Ángel había hecho para Julio, quiso que su gobierno en Roma también tuviera algo de la creación del Buonarroti. Y le encargó que pintara la Capilla Sixtina, pero no el techo, que ya estaba pintado, sino el muro que se encuentra detrás del altar frente a la entrada. Se le indicó a Miguel Ángel que el celebrante debía tener frente a sí, cuando dijera la misa, la imagen edificante y convenientemente espantosa del juicio final. Hasta el Concilio Vaticano II, ¿no? Que se tiene que dar vuelta a los pibes ahí. Miguel Ángel lo pensó, hacía 15 años que había terminado el techo de allí, y ese trabajo le había costado muchísimo. Ya hablamos de las molestias físicas que padeció trabajando sobre un tablón de espaldas allá en las alturas. Recuerdan algunos que se oían los gritos de Miguel Ángel por aquella capilla, gritaba: "No soy pintor". Él se consideraba escultor, protestaba por eso que no era su arte ni su especialidad. De todas maneras, Miguel Ángel aceptó el encargo y se puso a trabajar. En cuanto en Roma se supo de aquel encargo, entró en escena un personaje terrible del cual ya hemos hablado, Pietro Aretino. Todos los poderosos evitaban enemistarse con él para no convertirse en tema de sus cartas. El Aretino era un poeta que escribía cartas y las distribuía por toda Europa. Era una especie de chismoso de la televisión de aquellos años. Y la mejor forma de no figurar en aquellas cartas consistía en pagarle. Vos le pagabas para que el tipo no te incluyera en sus batimentos. Hasta ese momento, Pietro Aretino había prestado consideración a Miguel Ángel. Él era demasiado pobre, ¿no, Miguel Ángel?, como para que un chantajista lo tuviera en la mira. Y además, se conocía el carácter poco dócil del Michelangelo, y su vida no daba mucho lugar a los chismes. Aretino lo había ignorado. Aparecieron, sin embargo, unos muchachitos como Febo Di Poggio, Gerardo Pierini y Tommaso Cavalieri, que dieron lugar a algunos comentarios indecentes. Y a partir de entonces Miguel Ángel se convirtió en blanco del Aretino, que era aficionado al arte y la verdad es que sabía muchísimo. Un día, en medio de los trabajos del juicio final, Miguel Ángel recibió una carta de Aretino que estaba en Venecia. En esta carta le daba sugerencias, lo halagaba con cierta hipocresía y pedía sutilmente tributo para que una vez que la obra estuviera terminada, el Aretino hablara bien de ella. Señor Miguel Ángel, muy lindo lo que hace, me complacería mucho hablar bien de usted, etcétera, etcétera. Pero Miguel Ángel no tenía necesidad de consejos y además odiaba al Aretino. Así que rechazó sutilmente sus propuestas estéticas, pero prometió mandarle algún regalo. Siguió con su trabajo, pero se olvidó de mandarle el regalo, y eso era algo que Aretino no sabía perdonar. Bueno, los trabajos del fresco de la capilla duraron desde 1536 hasta 1541. Los funcionarios papales quedaron desconcertados cuando se descubrió la obra, que era de una crueldad terrorífica. Pero no era el significado metafísico de la obra lo que impresionó, sino que los personajes estaban desnudos. Al igual que en los frescos del techo, Miguel Ángel no había disimulado ninguna de las partes del cuerpo, pero al techo no lo miraba nadie. No eran tiempos turísticos en donde la gente andaba mirando las alturas. La única manera de apreciar bien el fresco era tirarse al piso y observar, pero nadie hacía eso. Bueno, ahora tampoco, porque está lleno de japoneses que si uno se tira al suelo boca arriba, muy probablemente crean que uno forma parte del circuito turístico y le saquen fotos. Reapareció el Aretino, descontento como estaba por no haber recibido su tributo y además por no haber sido aceptados sus consejos. Aretino se erigió en portavoz de la moral ultrajada.
y tomó posición contra Miguel Ángel. ¿De qué estábamos hablando? La carta con que atacó a Miguel Ángel es una maravilla de insolencia y de sarcasmo. Lo atacó con las palabras que más podían herirlo y hasta tomó las habladurías de sus relaciones con muchachos jóvenes como material de esas cartas. También escribió sobre un supuesto negociado con el dinero que el Papa Julio había entregado para que se hiciera su tumba. Además, Aretino se atrevió a pedirle al artista otro tributo, a menos que quisiera seguir padeciendo sus sanciones. Aquellas críticas recorrieron todas las cortes de Europa. Miguel Ángel quedó muy deprimido, pero no le respondió nunca. Los ataques también llegaron hasta la propia obra. El Papa Pablo IV, que había sucedido a Pablo III, en aquella época los papas morían como moscas, quiso destruir la pintura, pero como muchos artistas habían dicho que la pintura era una maravilla, aceptó no destruirla, pero ordenó corregirla. Recuerden ustedes a Daniele da Volterra, que fue encargado de vestir a los personajes, y a los que estaban desnudos les pintó, qué sé yo, unos calzoncillos. Miguel Ángel vio, sin intervenir, los esfuerzos de este muchacho por cubrir las partes. Dicen que pasaba y lo miraba con desprecio y le lanzaba una carcajada. La historia lo trató muy mal a Daniele da Volterra, porque lo indemnizó con un apodo infamante. El braguetone. Il braguetone. Il braguetone. Mira quién viene, le decían después a Volterra. Pero los asaltos repetidos después de la corrección de Volterra hicieron todavía más daño. Sucede que ya no puede verse la obra en su estado original. Hay una copia de Marcello Venusti que ofrece una vaga idea de lo que fue el original. Después vino el desprecio completo con el moho, la degradación de los muros, la humedad, nadie la cuidó, y así fue como la crítica de Aretino destruyó con toda literalidad esta bellísima obra de Miguel Ángel. Esta es la historia de hoy, la historia de una maledicencia y de una obra estropeada. Por suerte, en estos tiempos, los personajes como Aretino ya no tienen ninguna influencia. Bien. ¿A quién quiere dedicar esto, Jorge Dorio? Estaba pensando, Alejandro, que en ese estilo literario que practicó Aretino, en principio hay que rescatar del muchacho Aretino unas cartas lujuriosas que eran bastante simpáticas, ¿no? Sí, sí. Creo que eran de él. Pero digo, en ese estilo me parece interesante un muchacho llamado Francisco de Quevedo y Villegas, que dedicándose a insultar al mundo y a propiciar el denuesto sobre muchas personas, lo hacía siempre contra los poderosos. Y eso está bien en una persona que goce del talento como para ejercitarlo. Y después, el otro muchacho que también escribió cartas por estos pagos, que era el muchacho Mansilla, un amigo de este programa, que cada vez que escribió cartas se encargó de buscar qué grado de belleza había allí donde otros veían suciedades, sin ir más lejos en las tolderías que visitó de nuestros queridos ranqueles. Así que digo, para esa gente que se dedica a mandar cartas adulando a los poderosos y tratando de obtener ventaja de algunos artistas, nada mejor que dedicarse a las cartas documento y dejarse de jorobar con esas cartas que ya están suficientemente viejas como para no producir ningún efecto. Señores, escucharemos ahora Cartas Viejas en la versión de Karina Beorlegui.